Esmalte. El desarrollo del esmalte inicia en la sexta semana de vida intrauterina, en el estadio de yema o brote. Aparecen 10 brotes o yemas en cada maxilar. Las células presentes son una población de células madre. Los brotes serán los futuros órganos del esmalte que darán lugar al esmalte, que es tejido de origen ectodérmico. En el estadio de casquete inicial surge el órgano del esmalte constituido por el epitelio dental externo, el epitelio dental interno y el retículo estrellado. El epitelio dental interno está compuesto por células cilíndricas bajas y se diferencian en ameloblastos durante la fase de campana, lo que dará lugar al esmalte. La etapa de estadio terminal comienza cuando en las zonas de las futuras cúspides o bordes incisales se identifica la presencia de depósitos de la matriz del esmalte sobre las capas de dentina en desarrollo. La elaboración de la matriz orgánica a cargo de los ameloblastos para el esmalte es inmediatamente seguida por las fases iniciales de su mineralización. El mecanismo de formación de la corona se realiza así. Primero se deposita unas láminas de dentina y luego se forma una de esmalte. Composición del esmalte. El ameloblasto es la célula encargada de la producción y mineralización de la matriz orgánica del esmalte. Posee una prolongación con la cual secreta el esmalte. Esta prolongación es llamada proceso ameloblástico o proceso de Toms. El esmalte es el componente más duro del cuerpo. Se compone principalmente en un 94% por hidroxiapatita y en un 4% de material orgánico. Está compuesto por prismas y tienen dimensiones en micras. El esmalte prismático es la capa superficial del esmalte. Los prismas son estructuras longitudinales de 4 micras de espesor que se dirigen en longitud desde el límite amelodentinario a la superficie. Su diámetro varía de entre 4 a 10 micras y se van haciendo más gruesos al acercarse a la superficie. Este mineral no tiene color propio, sino que es translúcido. Dentina. El desarrollo embriológico de la dentina inicia en la 9ª semana en el estadio de casquete. La concavidad de la yema dentaria encierra una pequeña porción del ectomesénquima que lo rodea. Es la futura papila dentaria, que dará origen al complejo dentinopulpar. En la fase avanzada del estadio de campana es cuando se logra ver una diferenciación odontoblástica. En la periferia de la papila aparece la predentina sin mineralizar y también la dentina como tal. La pulpa dental y la dentina funcionan como una unidad y los odontoblastos son un elemento básico de este sistema. La dentina madura se compone de aproximadamente un 70% de material inorgánico, un 20% de material orgánico y un 10% de agua según el peso. El principal componente inorgánico consiste en hidroxiapatita. La dentina primaria se forma durante el desarrollo del diente hasta que los dientes erupcionan en la cavidad oral. La dentina primaria se forma durante el desarrollo del diente hasta que los dientes erupcionan en la cavidad oral. La dentina primaria se secreta a una velocidad relativamente alta y forma la mayor parte de la dentina del diente. Tras la erupción de los dientes, los odontoblastos siguen depositando dentina, pero cambian ligeramente de dirección, lo que contribuye a la inclinación de los túbulos dentinarios. Se conoce como dentina secundaria, se sintetiza a una velocidad mucho más lenta y tiene una estructura menos regular que la dentina primaria. Se deposita durante el resto de la vida del diente. A diferencia de la dentina primaria y secundaria, la dentina terciaria o dentina reparadora o reaccionaria se deposita como consecuencia de un proceso patológico como caries o abrasión oclusal. Dentina peripulpar. La dentina peripulpar se forma una vez depositada la capa de dentina del manto y forma la mayor parte de la dentina primaria y secundaria. Dentina intertubular. La dentina intertubular está localizada entre los anillos de la dentina peritubular y constituye la mayor parte de la dentina. Su matriz orgánica está compuesta sobre todo por fibrillas colágenas con diámetros entre 50 a 100 nanómetros. La orientación de esas fibras es aproximadamente perpendicular a los túbulos dentinarios. Están bien mineralizadas y proporcionan resistencia tensional a la dentina. Dentina intratubular. La dentina que reviste las paredes internas de los túbulos se llama dentina intratubular o peritubular.
La matriz de la dentina peritubular se diferencia de la intratubular por un número relativamente menor de fibras de colágeno y una mayor proporción de proteoglucanos, sulfatados y mineral. Por su menor contenido de colágeno, la dentina peritubular es más dura que la intertubular y por tanto se disuelve más rápidamente en ácido. Permeabilidad de la dentina. Los túbulos dentinarios son los conductos principales para la difusión del fluido a través de la dentina. Los factores modificadores de la permeabilidad de la dentina incluyen la presencia de procesos odontoblásticos en los túbulos o la lámina limitante que recubre los túbulos. En algunos túbulos también se han observado fibras colágenas. La pulpa es un sistema de tejido conjuntivo laxo formado por células, sustancia fundamental y fibras. Las células fabrican una matriz fundamental que después actúa como base y precursor del complejo fibroso, el principal y estable producto final del sistema. El complejo fibroso está compuesto principalmente por colágeno y reticulina. Células pulpares. Fibroblasto. El fibroblasto es un tipo de célula que sintetiza y mantiene la matriz extracelular del tejido. Se deriva de las células primitivas mesenquimales y pluripotenciales. El fibroblasto sintetiza colágeno y mucopolisacáridos de la sustancia amorfa. Migra y prolifera durante la cicatrización de heridas. Cuando el fibroblasto disminuye su actividad se le denomina fibrocito, el cual no puede dividirse. Los fibrocitos son fusiformes con pocas prolongaciones, núcleo pequeño, alargado y más denso que el de los fibroblastos, mientras que los fibroblastos son morfológicamente heterogéneos, con diversas apariencias dependiendo de su localización y actividad. Odontoblastos. El odontoblasto es una célula pulpar muy diferenciada. Su función principal es la dentinogénesis, es decir, la producción de dentina. Del odontoblasto periférico se desprende una prolongación citoplasmática que atraviesa la predentina e ingresa al túbulo dentinario. Este túbulo dentinario se encuentra rodeado por dentina extratubular y a su vez por una dentina intertubular, que conecta los túbulos entre sí. Igualmente, existe una dentina que recubre internamente los túbulos denominada dentina intratubular. Todos estos tipos de dentina tubular tienen características que los diferencian. Dentro del tubo viaja la prolongación del odontoblasto, rodeada por un líquido intertubular que la mantiene en suspensión y que ocupa 1/3 de la extensión real del tubo. Los 2/3 restantes solamente contienen líquido. Células mesenquimáticas indiferenciadas. Estas células derivan del ectodermo de las crestas neurales. Estas constituyen la capacidad de diferenciarse en nuevos odontoblastos, productores de la dentina, o en fibroblastos, productores de la matriz pulpar según el estímulo que actúe sobre ellas. Células dendríticas. La función de las células dendríticas de la pulpa consiste en principalmente el proceso de iniciación de la respuesta inmunológica primaria. Son células presentadoras de antígenos. Pueden reconocer una gran variedad de antígenos extraños y poner en marcha una respuesta inmunitaria. Fibras pulpares. La pulpa posee fibras de colágeno tipo 1, tipo 3, fibras reticulares, fibras elásticas y fibras del oxitalán. Fibras colágenas. Están constituidas por colágeno tipo 1. Representa aproximadamente el 55% del colágeno pulpar. La densidad y el diámetro de las fibras aumenta con la edad. Fibras reticulares. Están formadas por delgadas fibrillas de colágeno tipo 3 asociadas a la fibronectina, ambos colágenos sintetizados por el fibroblasto. Estas fibras se disponen al azar del tejido pulpar, excepto a nivel de la región odontoblástica. Fibras elásticas. Son muy escasas y están localizadas exclusivamente en las delgadas paredes de los vasos sanguíneos. Son difíciles de identificar salvo cuando emplean coloraciones específicas. Su principal componente es la elastina. Fibras oxitalán. Estas fibras son onduladas, se les considera como fibras elásticas inmaduras y su principal función es desconocida. Fibronectina. Es prevalente en la pulpa, es una glucoproteína extracelular que actúa como mediadora de la adhesión celular, uniendo las células entre sí y los componentes de la matriz. Sustancia fundamental. Se comporta como un verdadero medio interno a través del cual las células reciben nutrientes provenientes de la sangre arterial. Está compuesta por complejos de proteínas, carbohidratos, agua, polisacáridos y proteínas. Zonas topográficas de la pulpa. Las zonas identificadas desde la dentina mineralizada hacia la pulpa son
Zona odontoblástica, zona subodontoblástica, zona rica en células y zona central de la pulpa o tejido pulpar. Zona odontoblástica. Está constituida por los odontoblastos, y bajo los odontoblastos se encuentran las células denominadas células subodontoblasticas de Holt, que dan origen a los odontoblastos. Zona basal u oligocelular de Weil. Está situada por debajo de la zona anterior, y es una zona pobre en células. En la capa oligocelular se distingue el plexo nervioso de Rachgau. Asimismo, a este nivel se encuentran las células dendríticas de la pulpa. Zona rica en células. Se caracteriza por su elevada densidad celular, donde se destacan células ectomesenquimáticas y los fibroblastos que originan las fibras de von Korff. Zona celular de la pulpa. Está formada por su tejido conectivo laxo característico de la pulpa, con sus distintos tipos celulares, escasas fibras de la matriz extracelular amorfa y abundantes vasos y nervios.